quiero hablar precisamente de un lugar en el que un día me pasó algo extraordinario. Era más o menos media mañana y dejé el coche muy cerquita del parador, aparcado frente a la muralla. Comencé un recorrido, un itinerario maravilloso por las calles de una localidad casi frontera con Portugal, en la que tan solo escuchaba el ruido de los tacones que se iban produciendo en cada paso en el camino por las callejuelas empedradas de esa maravillosa ciudad. De pronto, en un callejón y con un rayo de sol que entraba travieso entre dos edificios, encontré a una mujer mayor, muy mayor, sentada en una silla de paja. Iba vestida de negro y lo único que hacía era tejer casi una vida. Era una mujer donde el surco del tiempo ya había dejado sus huellas en sus manos y en sus rostros, y sin embargo tenía una sonrisa infinita. Una mujer que llamó enseguida mi atención y con la que me detuve unos instantes y a la que le pregunté qué estaba haciendo, en qué pensaba. Ella levantó la cabeza despacio, muy despacio, me miró y de pronto me contó una historia maravillosa sobre una localidad en la que el paso del tiempo ha ido dibujando historias únicas, en el que el sonido del silencio sigue estando muy presente, en el que las luces anaranjadas de la noche va dibujando siluetas únicas que el viajero va a ir encontrando a su paso y con las que incluso va a interactuar. Pero es que por la mañana los rayos del sol, como te contaba antes, que entran juguetones a través de callejuelas, plazuelas y esos edificios donde los blasones van dejando muestras de su historia, también te van mostrando un camino que hoy te queremos contar en estas imágenes que hablan de Ciudad Rodrigo. El río Águeda marcha pausado, observando desde una corta distancia el castillo que en el siglo XIV ordenó construir Enrique II de Trastámara. Y las murallas, la fortificación que tanta fuerza defensiva ha dado a esta población, situada en las proximidades de la frontera con Portugal y que le ha valido el sobrenombre de Estrella de la Frontera. Ahí, ofreciendo una impresionante historia de tradición, de cultura y de gloria bélica, está la ciudad antigua, noble y leal, Ciudad Rodrigo. Su casco antiguo está rodeado por más de 2 kilómetros de muralla que mantiene paredones triangulares defensivos, dobles muros, fosos y escarpas. Se puede acceder al interior a través de 5 puertas: la del Sol, la del Conde, la de Amayuelas, la de Santi Espíritus, la de la Colada y la de Santiago. Aunque lo aconsejable es hacerlo por la del Sol, que permite tener una visión impactante de lo que se va a encontrar en el interior del reducto de la Villa Antigua. Hay que perderse por las calles empedradas y, aprovechando el juego de luces y sombras que hace el sol en sus muros, contemplar los escudos nobiliarios que aparecen por doquier en sus casas, algunas adinteladas. Callejear es lo interesante, así es como se conoce una población y como se descubren sus secretos. Observar las piedras y dejarse llevar por sus voces. Por cualquiera de sus calles se llega al centro, al pulmón, a la Plaza Mayor, el mejor centro de distribución de la visita, no sin antes admirar el singular edificio renacentista que ocupa el ayuntamiento. Pero hay que seguir callejeando y así llegar hasta la Catedral de Santa María, construida entre los siglos XII al XIV, de inicio románico, muestra una clara transición al gótico. Su fachada norte permite el acceso al claustro. Al otro lado está la fachada de las Cadenas, donde resalta un friso con 12 esculturas del Antiguo Testamento, estilo románico bizantino. Hay que entrar en ella y contemplar.
Desde la catedral se inicia el llamado Paseo Señorial, inundado de palacios, capillas, edificios religiosos y civiles, donde destaca la Capilla de los Cerralbo, la Casa de los Vázquez, el Palacio de los Águilas y un tesoro más moderno, pero que por su curiosidad es muy original. Se trata, nada más y nada menos, que del Museo del Orinal, donde se pueden ver más de 1.300 piezas de diversos materiales utilizados en 27 países, desde el siglo XIII a nuestros días. El final del paseo tiene como referencia el castillo, que se asoma desde su enclave al paso del río Águeda, que le ofrece su merecido homenaje con la torre cuadrada de 17 metros de lado y con la presencia en uno de sus patios de una figura centenaria y legendaria. Se trata de un berraco de piedra, una escultura del pueblo betón a la que se atribuyen diferentes cualidades, desde ser una forma de marcar los campos para el ganado hasta tener un significado de culto religioso. Desde allí se debe cumplir con una tradición de la población. Nadie debe irse sin ver un atardecer desde la pared occidental de la fortaleza. En la provincia de Salamanca, efectivamente, como te hemos contado en este amplio reportaje que aún me pone los pelos de punta cada vez que veo, está esta ciudad en la que la historia ha dejado una impronta muy clara, en el que los vestigios de civilizaciones todavía los puedes ir viendo si recorres despacio, tranquilo, sus calles. Una ciudad en la que la gastronomía, la historia, las leyendas, el sonido del silencio y las historias que te cuentan sus piedras son siempre intensas. Una localidad que hay que disfrutar poco a poco y paso a paso. Una ciudad que me encanta narrarte y que hoy lo voy a hacer también de la mano de dos grandes protagonistas. Está con nosotros Felipe Alonso, uno de los tertulianos de este programa, escritor, periodista, buen amigo. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Cada vez que hablamos de Ciudad Rodrigo, los pelos de punta. A mí me encanta, porque es una ciudad que ha sabido mantener su propia idiosincrasia, su historia, ¿no? Y cruzar la muralla, cualquiera de las 5 puertas que hay, pero sobre todo por la Puerta del Sol, que es la que te permite observar lo que realmente ofrece toda la ciudad, pasear por las calles empedradas, lo que tú decías, y lo que siempre me gusta a mí, escuchar el sonido de las piedras, ¿no? Y el sonido del silencio, es muy, muy importante. Y luego el famoso paseo que hay, donde vas dejando hacia el castillo, a un lado dejas un monumento, un edificio monumental, un blasón, dejas otro palacio a otro lado, vas avanzando hacia el Parador, llegas hacia el castillo, ves el mirador sobre el río. O sea, bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, una localidad donde el Parador es maravilloso, donde se puede además hacer el perímetro de la muralla, donde tenemos museos muy originales. Sí, y en el Parador hay un berrueco, o sea, efectivamente. Que efectivamente hay una cosa celtíbera. Me encanta ir al Parador y coger una de las mesitas del restaurante que da precisamente la que pega a la zona del río, que es donde hay que mirar. Disfrutar de unas migas, por ejemplo. O de un farinato. O de un farinato. Y dejarte llevar, que yo creo que es lo que hay que hacer en Ciudad Rodrigo, ¿verdad? Dejarse llevar y visitar el famoso museo que vamos a dejarlo. Exactamente, el Museo del Orinal. De él ya hemos hablado en alguna ocasión. Pero hoy vamos a detenernos un poquito más. Lo voy a hacer también con otro gran protagonista del sector turístico, con otro gran líder del sector turístico y en este caso, además, alcalde de una de las ciudades más bonitas del mundo. Como siempre digo, doy también la bienvenida a este programa, Miradas Viajeras, a Movistar Plus, a Marcos Iglesias, es el alcalde de Ciudad Rodrigo. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, qué suerte de vivir, de regir esta ciudad, pero sobre todo de vivir en ella. De eso quiero hablarte como viajero, como persona, como habitante de una ciudad en la que son muchas las leyendas, muchas las historias que contar, pero sobre todo en la que yo creo que hay que dejar pasar el tiempo despacio y disfrutar de momentos e instantes. Sí, pues como bien señalas, pues Ciudad Rodrigo es una ciudad de encanto y una ciudad donde es un privilegio vivir y sobre todo donde yo como alcalde pues estoy profundamente orgulloso pues de serlo y de disfrutar de este maravilloso entorno próximo a la frontera y que es un lugar pues donde, como bien habéis trasladado, pues es una de las ciudades más bonitas de España y me atrevería a decir que del mundo.
Sin lugar a dudas. Vamos a hacer un recorrido muy breve, muy rápido, sobre los imprescindibles de Ciudad Rodrigo. Vamos a hacerlo de dos formas. En primer lugar, aquellos lugares imprescindibles para el que no conozca la ciudad, alcalde, y luego alguna pista o algún secreto para el que le apetezca redescubrir Ciudad Rodrigo en este tiempo en el que volvemos a vivir, a disfrutar, a viajar y sobre todo a planificar nuestra próxima escapada. Venga, en primer lugar, los imprescindibles. Bueno, pues yo creo que Ciudad Rodrigo es un conjunto histórico artístico abaluartado y eso es la principal seña de identidad. Y aunque Ciudad Rodrigo tiene muchos monumentos, es el episcopal, tiene una catedral, tiene un castillo, lo más relevante, pienso, que tenemos es la fortificación, una muralla completa, una muralla que empezó siendo una muralla medieval, pero que luego se adaptó a la guerra moderna con sus fosos, sus contrafosos, y eso hace que realmente la singularidad de Ciudad Rodrigo es que sea un conjunto abaluartado con una fortificación que es única, pienso que en el mundo, y además se conserva completa porque los mirorigenses hemos tenido pues especial preocupación en su conservación. Si tuviera que destacar un lugar precisamente para perderse, un lugar para estar y para disfrutar, es sin duda el entorno de la muralla. Ese es el más relevante. Y luego, aquellos que ya han venido y que quieren todavía descubrir algo más, pues yo digo que a este complemento patrimonial de conjunto histórico lleno de monumentos se une pues todo lo que es la belleza del entorno del río, muy próximo al conjunto histórico, muy próximo a la fortificación. Tenemos el río Águeda, que es de una belleza impresionante y que uno se puede perder por él y sobre todo disfrutar, porque es un río aparte que la gente nos bañamos, yo el primero que nos bañamos en el mismo, está muy bien acondicionado y sobre todo que permite, pues en rutas senderísticas, permite hacer descenso con piragua, es decir, que lo que permite es también de disfrutar de nuestro entorno natural, que también hay que ponerlo en valor. Sí, señor. Felipe, ¿de dónde viene el nombre de Ciudad Rodrigo? Bueno, hay una teoría bastante antigua que habla de que es una, ya lo ha dicho el alcalde, que se gentilicio son migorvigenses, entonces se habla de que es antigua migóbriga. Pero luego la teoría histórica es que cuando Alfonso VI conquista la zona, pues para repoblarlo se la da a uno de sus nobles, a Rodrigo González. Entonces él funda la ciudad y de ahí viene el nombre de la ciudad de Rodrigo. Y ahí queda el nombre de Ciudad Rodrigo. Oye, el alcalde nos ha hecho una visita sobre los imprescindibles y algún secreto que guarda la ciudad, que tú y yo conocemos bien. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, en esos imprescindibles, obviamente, la Plaza Mayor, la Catedral, donde está la Oficina de Turismo también, que es un edificio maravilloso. Y siempre consultarla, sabes que nos gusta siempre que la consulten. Y luego hay un lugar que a mí me gusta mucho, que es el que se conoce como La Brecha. La Brecha, La Brecha, que es el hueco que hay en la muralla, por donde teóricamente siempre, históricamente se hablaba de que entraban los asaltantes a la ciudad. Y luego hay una cosa también muy interesante en la historia de Ciudad Rodrigo, que es, si bien es cierto que la primera derrota de Napoleón fue en Bailén, la gran derrota que tuvo las tropas napoleónicas para huir ya de España y dejar la invasión fue en 1812, fue después en Ciudad Rodrigo, donde además tenéis el alcalde, el primer duque de Ciudad Rodrigo, que es nada más y nada menos que Wellington, que fue nombrado por la victoria que tuvo allí. Y además creo que habitualmente celebráis una gran fiesta donde se ve el combate de las tropas hispano-inglesas con las tropas francesas. Alcalde, retazos de historia que se van diseminando por toda la ciudad, que se pueden observar, que se pueden compartir, que nos llevan precisamente a la historia de este municipio, en el que a mí me gustaría saber, para ti, dónde está ese lugar secreto que el viajero tiene que conocer y con el que va a disfrutar de Ciudad Rodrigo de forma intensa. Yo coincido con vosotros en que ese lugar que más nos traslada a la historia de Ciudad Rodrigo es precisamente esa brecha. La Guerra de la Independencia pues, fue un momento en el cual pues, Ciudad Rodrigo tuvo una importancia más destacable a lo largo de lo que es la historia de España y contribuyó pues, decididamente precisamente a ese protagonismo y a esa defensa heroica, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestro país. Y en ese sentido, pues hay que recordar, como bien señalabais, que fue el fin de Napoleón prácticamente
de la mano del duque de Wellington, que también es duque de Ciudad Rodrigo, porque así se le nombró posteriormente. Aparte, sus sucesores, el actual duque de Wellington, pues es duque de Ciudad Rodrigo y además pues hace gala de ello. La Guerra de Independencia para nosotros pues la queremos potenciar como un recurso turístico también especial, de tal manera que a principios de julio, en torno al 4 o 5 de julio hasta el 10 de julio, pues tenemos una semana napoleónica y especialmente al general que defendió la plaza, que fue Andrés Pérez de Rasti. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es toda una programación pues muy completa, donde incluso habrá un desfile militar, porque Ciudad Rodrigo tuvo una importancia militar muy importante y muy destacada, incluso hasta bien entrado el siglo XX, porque estaba hasta el gobernador militar de la provincia, su sede era en Ciudad Rodrigo. Por eso quiero pues hacer énfasis en esa importancia. Y pues sobre todo llamar a toda la gente que tenga este interés por la historia a que venga a visitarnos en esa semana napoleónica que vamos a tener a comienzos del mes de julio, porque además tenemos pues desde visitas guiadas hasta talleres, hasta obras de teatro, recordando todo lo que fue pues ese conflicto bélico de la Guerra de Independencia, pero que tanto protagonismo tuvo en nuestra ciudad. No en vano, pues en nuestra ciudad, en el Arco de Triunfo de París, pues está el nombre de Ciudad Rodrigo como una de las ciudades destacadas de ese entramado bélico. Qué chulada, pues desde luego allí vamos a estar, Movistar Plus estará Miradas Viajeras Magazine, estará Negocios Televisión, contando todo lo que suceda en esa semana de julio, como nos gusta hacer con todos los municipios de España. Alcalde, para ir terminando, Ciudad Rodrigo también es ciudad de museos. Antes Felipe, Alonso y yo hablábamos de ese Museo del Orinal, con más de 1.300 manifestaciones que vienen de 27 países diferentes, creo recordar. Pues es único en el mundo nuestro museo. Este museo pues fue de una persona de Ciudad Rodrigo que tenía mucho cariño a nuestra ciudad y que se convirtió en un coleccionista de algo tan raro como coleccionar orinales. Entonces, pues no solo los iba adquiriendo, los iba comprando, sino mucha gente le iba aportando, donando estos orinales. Y quiso que se quedaran en Ciudad Rodrigo y en ese sentido pues el ayuntamiento pues adquirimos esta colección de cemireurigenses que era José María del Arco Pesetos, y ahora lo que tenemos es un museo único en el mundo con prácticamente ya cerca de 1.400 piezas de orinales, que además son muy peculiares porque hay orinales de todo tipo, hay orinales de todos los siglos, incluso creo que hay algún bacín del siglo XII-XIII que llama mucho la atención. Y aparte de toda condición, porque también el orinal, aunque parezca mentira, pues según la condición o según la clase social, a lo largo de la historia, hasta ese artilugio era diferente para unos y para otros. Entonces, es muy llamativo y por eso quien venga a Ciudad Rodrigo no puede perderse esa visita al Museo del Orinal porque disfruta y sobre todo porque es algo pues muy singular y muy entretenido, y especialmente por la diversidad de orinales, que uno se puede quedar impactado de toda esa diversidad que hay en el Museo del Orinal. Estaba viendo las imágenes que estamos proyectando, esos atardeceres infinitos que te vuelven loco, os aseguro que te enamora ir por la muralla y disfrutar del atardecer. También algún amanecer que he tenido la oportunidad de vivir y que te sorprende, no sabes cómo, porque en el silencio de esas primeras horas del día, caminar por las calles empedradas de Ciudad Rodrigo es todo un placer, solamente se escucha el silencio. Pero Felipe, además de esos momentos, sí, cuando cae la tarde y las luces empiezan a encender y empiezan a dibujarse sombras que cuentan historias... Es una gozada eso de la penumbra, las sombras que hay, las luces. Y en Ciudad Rodrigo hay un lema o un refrán o un recuerdo que dice que nadie debe irse de Ciudad Rodrigo sin ver un atardecer desde el castillo hacia el río. No sé si estoy acertado o equivocado. Oye, y tampoco se puede ir nadie de Ciudad Rodrigo sin probar el farinato. Bueno, el farinato es fundamental. Estamos en Salamanca. Salamanca cualquier alimento es bueno, pero el farinato yo creo que es algo típico de Ciudad Rodrigo y eso es, bueno, no se puede contar. Alcalde, tengo que ir cerrando, pero la promesa de esta casa y de este programa
de marchar a Ciudad Rodrigo, de seguir hablando de Ciudad Rodrigo, de poner en valor todo lo que hacéis, porque además sé que tenéis una gran y extensa oferta cultural y de eventos en los próximos meses y por lo tanto aquí tenéis vuestra casa, tenéis vuestro programa y tenéis un altavoz para seguir contando lo que es y lo que representa Ciudad Rodrigo, no solamente en la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, sino también en España y en el mundo. Un último mensaje para terminar, alcalde. No, pues como habláis del farinato, pues a nosotros nos llaman amablemente farinatos, no solo milorigenses, que es el gentilicio pues más oficial, pero también farinatos porque aquí es la cuna del farinato. Y este fin de semana tenemos la Feria del Farinato, donde pues concentraremos a centenares de personas pues comiendo farinato en la Plaza Mayor con otro conjunto de actividades. Y luego pues desear a todos aquellos que nos están escuchando que vengan a ver Ciudad Rodrigo, porque como antes decía es un lugar que es digno de recordar, sobre todo por su monumentalidad y sobre todo por la acogida que le damos a las personas que no son de aquí, porque esto es un cruce de caminos que al final es el paso natural hacia Portugal, también hacia Extremadura, y nosotros pues siempre nos caracterizamos porque al turista, aquel que nos viene a visitar, pues le damos la mejor acogida. Así que vengan, disfruten de nosotros, de nuestro entorno patrimonial, de nuestro entorno natural y sobre todo de nuestra gastronomía y especialmente el farinato. Claro que sí, ese es el mensaje con el que me quedo y ese es el que trasladamos a esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos. Alcalde Marcos Iglesias, el alcalde de Ciudad Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Felipe, un último recuerdo, una última sensación de Ciudad Rodrigo. Pues quizá lo que tú has dicho antes, pasear de noche cuando las luces ya se han ido, las luces naturales, empiezan las bombillas incandescentes a tintinear y escuchar tus pasos nada más. Escuchar solo tus pasos al tocar los zapatos o las zapatillas sobre las piedras. Es una ciudad que hay que disfrutar, es una ciudad a la que te invitamos a viajar y como decía el alcalde, este mismo fin de semana, la Feria del Farinato en la Plaza Mayor y si no en cualquier otra fecha, desde luego es digno de visitar despacio, poco a poco y paso a paso, como nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras.